quiero comenzar con la palabra del Señor esta mañana. Como le dije al principio, tenía algo que tenía yo el deseo de traer, pero comencé a orarle al Señor. No sé, me sentí un poquito raro. Sabía que era una buena palabra para predicar, pero estaba ahí como batallando con eso. Y en la madrugada de hoy recibí del Espíritu Santo esta palabra. Usted me conoce, así que usted sabe que yo soy un fanático predicador de la gracia, de los hechos, de la historia de Jesús. Pero el Espíritu Santo me trajo a este pasaje y el Señor puso en mi corazón, y hoy voy a hablar acerca de la permanencia de las promesas de Dios. ¿Sí? Voy a hablar acerca de la permanencia de las promesas de Dios. Si usted va al Antiguo Testamento, esta historia del capítulo número 12 del libro de Génesis es una de las historias más fascinantes dentro del Antiguo Testamento por la naturalidad de la historia. Yo creo que si yo tomara a los niños de esta iglesia y les preguntara quién es el padre Abraham, que tenía muchos hijos, los niños de esta iglesia van a hablar sin temor acerca de quién es Abraham. Y Abraham es un personaje en el Antiguo Testamento súper importante, porque dentro del desarrollo de su historia, Dios está usando la historia de Abraham para dejar un legado y un precedente de fe. Esas dos cosas son súper importantes para mí, porque ambas ideas tienen todo que ver con lo que el Señor estaba poniendo dentro de mi corazón. Este capítulo número 12 es el momento donde Abraham se encuentra con un Dios que no conoce. La cultura religiosa de Abraham hace que Abraham tenga contactos con múltiples dioses y desconozca quién es el Dios verdadero, hasta que tiene este encuentro con Dios. Y Abraham, siendo un hombre dado al politeísmo y a la adoración de múltiples dioses, tiene un solo encuentro que genera en el corazón de Abraham convencimiento de la veracidad de ese Dios. Ahora, esto es bien importante para mí, porque la palabra que Dios le da a Abraham es una palabra categórica, es una instrucción, no es una recomendación. Dios le habla a Abraham y le dice: sal de donde estás, sal de tu tierra, sal de tu parentela, sal de la casa de tu padre y ve al lugar que yo te voy a mostrar. Y me llama la atención porque la manera en la que Dios comienza a interactuar con Abraham para generar en el corazón de este hombre confiabilidad es a través de la otorgación de una promesa. Y a mí me resulta súper interesante, porque usted se va a dar cuenta en la Biblia que Dios es un Dios de promesas. Dios siempre ha tenido un plan y una intención con el ser humano, y el deseo de Dios no es solamente entregarnos sueños e ideas al corazón. Dios está buscando ser intencional en el cumplimiento y en el desarrollo del proceso del cumplimiento de esas promesas. Y este Dios está tan comprometido con el resultado de su propia palabra que empeña su palabra ligando a ella resultados ante la espera de esa palabra. Y este Abraham es un hombre que comienza a desarrollar, ¿están aquí? Chévere. Abraham comienza a desarrollar una vida óptima de fe por causa de la manera en la que Abraham comienza a atesorar las promesas de Dios. Yo comencé a pensar, y tiene todo el sentido, señoras y señores, que el desarrollo y la maduración de la experiencia de fe espiritual ocurre siempre con la manera en la que el ser humano reacciona al atesorar las promesas de Dios. Las promesas de Dios son el activo del reino de los cielos que hace que los seres humanos desarrollen fe. No sé si hace sentido esto, pero si usted piensa por 30 segundos, todo lo que tiene que ver con la vida espiritual es una promesa de Dios que termina restaurando mi capacidad para creer en la palabra de ese Dios.
Yo puedo pensar en ser sano porque yo he recibido una promesa que por las llagas de Cristo nosotros hemos sido. No sé si han sentido esa idea. Yo puedo creer en la vida eterna porque yo he recibido una promesa de salvación, y esa promesa de salvación va alimentando y retroalimentando mi experiencia de fe para yo comenzar a creer en cosas que son más grandes que las que yo puedo pensar, en cosas que tienen un alcance mayor que el que yo puedo aspirar. Y ese proceso de desarrollar paciencia y desarrollar calma en la espera del cumplimiento de esa palabra de Dios es lo que nos lleva a crecer en la experiencia de la fe. Dios siempre ha tenido algo para prometerle al ser humano. Porque el deseo de Dios es que nosotros cambiemos de un estado postrero, un estado simple, y comencemos a creer que el propósito de Dios es más grande que lo que yo puedo pensar, que la idea que tiene Dios acerca de mi vida es mejor que lo que yo puedo aspirar, que eso que Dios tiene para mí y para mi familia y sobre los sueños que yo tengo y sobre el futuro que yo estoy esperando, ese algo que Dios ha preparado para mí es diferente a lo que yo estoy pensando. Y por eso Dios, generación tras generación, comienza a desarrollar este relacionamiento de pacto con el hombre por medio de las promesas. Y esto es maravilloso porque si usted va a la Biblia se va a dar cuenta que el cumplimiento de las promesas de Dios siempre han estado conectados a Él mismo. A Él como un Dios verdadero, a Él como un Dios que no miente, a Él como un Dios que da una palabra y cumple esa palabra. Yo no sé, yo decía esta madrugada, bueno, pero es que estamos a punto de despedir el año las próximas semanas, o la gente debe estar, algunos de ellos frustrados porque han estado esperando algunas cosas para este año que no ocurrieron, y el Señor me habló en la madrugada y puso esta palabra en mi corazón para animar la fe de aquellos que están esperando. Dice la palabra de Dios que los que esperan en Jehová correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, que los que esperan en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven sino que permanecen para siempre. Yo vengo a hablarle de un Dios que viene a darnos fortaleza en la espera, porque va a cumplir cada palabra que ha prometido, porque fiel es Dios para cumplir cada palabra. Y esta es la manera en la que Dios comienza a interactuar con los patriarcas. Es este Dios que se presenta como un Dios veraz y comienza a entregarle una palabra de promesas para que esta gente puedan desarrollar la habilidad de creer mientras esperan en que Dios cumplirá cada palabra. Si usted va de tapa a tapa en su Biblia, usted se va a dar cuenta que la palabra escrita de Dios es una fuente inagotable de promesas. Porque Dios está buscando que esas promesas sean herramientas con las que nosotros podamos vivir, ayudando nuestro discernimiento a entender cuál es la voluntad de Dios. Esas promesas de Dios tienen la intención de servir como una herramienta para que este bigger picture, esta gran fotografía que Dios me está presentando acerca del resultado del futuro de mi vida, me hable a mí acerca de cuál es la voluntad de Dios. Todos los seres humanos en la vida viven buscando su propósito, y todos los evangélicos viven buscando la voluntad de Dios, que es básicamente la misma idea. ¿Cómo yo puedo conocer cuál es esa voluntad de Dios para mi vida? Una de las maneras en las que Dios revela su voluntad a través de la Escritura es por medio de sus promesas. Dios desea que nosotros seamos sanados, que nuestras relaciones sean restauradas, que nosotros nos acerquemos a Él, que vivamos con Él por la eternidad. Dios desea, ¿hace sentido lo que estoy diciendo? Y todas estas, señoras y señores, son promesas.
Esas promesas de que la vida no se acaba en la tierra, hay una vida eterna y encontramos la perpetuidad de esa vida eterna en la sangre del Cordero y somos invitados a vivir eternamente con Dios. Nosotros podemos saber cuál es el deseo de Dios con relación a la vida que Dios ha preparado para mí a través de la manera en la que Dios, por medio de su palabra, revela su pacto y revela sus promesas. Este capítulo número 12 del libro de Génesis es ese pacto relacional que hace Dios con Abraham, donde le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, y comienza a prometerle cosas acerca del futuro. Y comienza a decirle: yo haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y Dios comienza a hacer este compromiso con Abraham, que sobrecoge las emociones de este hombre y hace que él reaccione a esa palabra con obediencia. Escúcheme, porque para mí es importante. Dios está comprometido con cumplir sus promesas, no necesariamente nuestros deseos. Y esto es parte del discurso recurrente de mi elocución pastoral en esta casa, porque así funciona esto. Dios como el ente regente de la creación, Dios como el ente de máxima autoridad de la creación, es aquel que tiene soberanía, todo el poder y todo el conocimiento. Y yo, dentro del proceso del desarrollo de mi fe y del conocimiento de la Escritura, debo buscar de qué manera yo puedo alinear mi mente a la palabra de Dios para que se cumpla en mi vida la promesa que se le fue dada a través del apóstol Santiago, esa promesa de que nosotros vamos a recibir cuando podamos pedir bien. Y ese pedir bien, señoras y señores, no es pedir con especificaciones. Ese pedir bien es pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios revela su voluntad a través de todas las promesas que existen en la palabra de Dios con relación al deseo que tiene Dios con el hombre. No sé cuánto tiempo tú has esperado por ver a Dios obrando, pero yo vine esta mañana para decirle a algunos de ustedes: Dios va a ser fiel para cumplir sus promesas. Cuando tú conoces la fidelidad de Dios es un punto de referencia para nuestra vida, porque la Biblia habla del carácter invariable de ese Dios, un Dios que no ha cambiado, que sigue siendo el mismo. Por lo tanto, las promesas cumplidas de Dios son un punto de referente para yo entender cómo funciona el carácter de ese Dios. Traté de llevar esta idea de manera práctica y mirar a través de la historia de Abraham cómo yo podía desarrollar esa pretensión divina, si lo puedo decir así. ¿Qué pretende Dios cuando promete cosas? ¿Qué pretende Dios para cumplir esas cosas? Y fui a este momento en el capítulo número 12, donde lo primero que Dios pretende en la vida de Abraham y de Sarai es que esta gente confíen al punto de la obediencia. Una cosa es confiar en Dios desde la orilla, y otra cosa es confiar en Dios y dar un paso de obediencia, un paso arriesgado, un paso complejo. Escúchame, la fe se desarrolla en el límite de la incapacidad humana. Escúchame, cada vez que Dios te va a dar una promesa, esas promesas de Dios están circunscritas al poder de su carácter, pero esas promesas de Dios están circunscritas a aquellas cosas que tú no puedes adquirir por ti mismo. Por eso la vida de obediencia a Dios en fe siempre te va a llevar a vivir en el límite de tu inseguridad.
Hello. Cuando Dios te está llamando para cumplir una promesa en tu vida, ese primer paso siempre será un paso a ciega y siempre será un paso en obediencia. Hablaba con alguien en estos días y le decía a esta persona: vivir una vida de fe es como vivir una vida con un carro que no tiene luces largas. Porque cuando hablamos acerca del desarrollo de la vida, todos queremos saber cuál es el destino, cuál es el final, cuál es el resultado. Y el carro que tiene el Espíritu Santo para ti tiene las luces largas dañadas. Tú puedes ver 10 pies más adelante de tu nariz. Porque lo que Dios está pretendiendo es que tu vida de obediencia te vaya permitiendo ver a medida que vas caminando. Es Dios diciéndote: tú caminas y yo te enseño. Sigue caminando y yo te voy mostrando a dónde vamos yendo. De la única manera en la que se supone que podemos ver el resultado es cuando llegamos al final. Dios es un Dios que está, número uno, pretendiendo que su promesa en nuestra vida anime nuestra obediencia. No sé usted, pero dentro del desarrollo de mi vida espiritual y ministerial, yo he visto a Dios haciendo cosas absurdamente increíbles por un simple paso de obediencia. Cosas que realmente no sé si van a funcionar, cosas que no sé si tenemos el dinero para hacer. No voy a hablar demasiado de esas cosas porque el equipo pastoral me mira como que sí, amén, amén, cambia el tema, que ya no lo sabemos de memoria. El 80% de las cosas que hemos hecho desde el día 1 que comenzó esta iglesia ha sido atesorando la palabra de Dios y buscando que esa palabra de Dios anime mi obediencia. No tenemos los recursos, pero Dios dijo que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer. No tenemos la gente, pero Dios dijo que vamos a llegar y vamos a llegar. Dios está viendo algo fuera de mi campo de visión que yo no puedo ver, y yo he decidido confiar en el lugar desde donde Dios está viendo las cosas. No sé cuáles son las promesas que tú sientes tener de parte de Dios. No sé cuáles son las cosas que tú consideras que Dios quiere y está haciendo contigo. Pero esta mañana el Señor vino para perpetuar su palabra sobre tu vida y vino para recordarte: yo voy a cumplir las promesas que yo he hecho sobre tu vida, y tu trabajo es obedecer. ¿Qué tú sientes que Dios está haciendo con tu corazón? ¿A dónde sientes que está dirigiendo tu relación familiar? ¿Qué tú sientes que Dios quiere hacer con el trabajo que tú tienes? ¿Cómo tú sientes que Dios está tratando de cambiar el entorno alrededor tuyo? ¿De qué manera tú sientes que Dios está animando tu corazón para amar a otros, para servir a otros, para entrar en experiencia de perdón? ¿Cómo tú sientes? ¿En qué área de tu vida tú crees que Dios te está poniendo en ese límite de tu inseguridad? ¿En qué área de tu vida tú sientes que Dios está empujándote más allá de tus posibilidades? Mi buen consejo para ti es: responde a Dios con obediencia. Cuando respondemos a Dios con obediencia, señoras y señores, damas y caballeros, estamos caminando en el cumplimiento de una promesa cumplida antes de ver el resultado de ella. Mire a alguien, dele con el codo suavecito, por favor, y dígale: obedece. Número 1, Dios pretende. Suave las esposas con los maridos, por favor, que yo los veo a toditos de aquí, suave. Escuche, Dios pretende que nosotros desarrollemos una vida de obediencia. Escuche, pero esa vida de obediencia no está anclada en la nada. Mire el nivel, mire el compromiso que tiene Dios con el resultado de la vida del hombre. Dios no nos está diciendo camina. Dios nos está dando un camino por el cual caminar, y esa es la promesa de Dios. No es una promesa que está vacía, no es una promesa que está
flotando en el aire. Es Dios diciendo, escuche, es Dios diciéndole a Abraham, sal de tu tierra y sal de tu parentela, pero no lo deja ahí. Le dice, y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. Dios lo que le está diciendo a Abraham es, obedéceme y tú no te vas a quedar huérfano en el camino. Obedéceme y tú no te vas a quedar como un forastero en la vida. Yo he preparado una tierra para ti. No es esta donde tú estás, no es el lugar donde tú estás, pero no te vas a quedar en la mitad de la historia. Señoras y señores, damas y caballeros, Dios me trajo a decirle a alguien, obedece. Hay una palabra que te está abriendo el camino. Ahora estoy profetizando, ahora estoy profetizando. Hay una palabra que Dios te dio y esa palabra te está abriendo el camino a la sanidad, el camino a la bendición, el camino a la restauración familiar. Dios te está pidiendo que lo hagas, hazlo. Dios te está llamando a que te muevas, muévete. Dios te está diciendo, llámalo. Dios te está diciendo, inténtalo, porque hay una palabra que va abriendo el camino y va sosteniendo tus pasos en el desarrollo. Yo vine hoy ready para predicar. Te está abriendo el camino en el desarrollo de tu fe para que veas a Dios haciendo cosas que tú no esperabas que Dios hiciera antes. Mientras estaba leyendo en la madrugada, comencé a generar muchas preguntas dentro de mi cabeza. ¿Por qué? Aquí no, pero tristemente, dentro de la experiencia cristiana, hay veces que la gente no sabe comunicar sus buenos deseos. Y yo diría que más de la mitad de las palabras proféticas que yo recibí en mi vida, en verdad no eran palabras de Dios, y era el buen deseo de la gente que me quiere mucho. Pero como sienten que no es suficiente decirme, yo quiero que te vaya bien. La hiperespiritualización de eso es un deseo. Estoy en una catarsis ahora, ¿verdad? La hiperespiritualización de eso hizo que yo recibiera palabras proféticas que no se cumplieron, porque en verdad no eran palabras proféticas, era el buen deseo de quien me está hablando. No sé si usted ha vivido eso, yo he vivido eso. Y después de un tiempo yo digo, Dito, es que él me quiere mucho y quiere que me vaya bien. Tan fácil que es decirme, Pedraza, mano, yo quiero que te vaya bien. Pero hay veces que los cristianos sentimos que si no añadimos todo lo demás, no es importante, no tiene peso, no es espiritual. Y comencé a pensar, ¿cómo yo puedo conocer cuando algo que yo estoy recibiendo como de parte de Dios es realmente una promesa de Dios? ¿Sí? ¿Puedo darle lo demás o si es hoy me voy para casa? ¿Sí? Ok. No, número dos. Dios, escuche. Dios comunica sus promesas con claridad y dirección. Voy a repetir. Dios comunica sus promesas con claridad y con dirección. Dios nunca comunica trayendo confusión, nunca comunica de manera abstracta, nunca comunica sin dirección. Dios siempre comunica de manera clara sus promesas y de manera direccional. Quizá no tiene una meta en la cabeza, Abraham, pero hay una dirección. ¿Cuál es la dirección? Ve a donde yo te voy a mostrar. Vas a hacer esto y esto, y vas a ir en la dirección donde yo te voy a mostrar.
Las promesas de Dios buscan desarrollar nuestro discernimiento, que es nuestra capacidad para diferenciar, es una capacidad espiritual para diferenciar qué cosas son de Dios y qué cosas no lo son. Pero eso ocurre en nuestra vida por medio de las promesas de Dios. Libro de Josué, capítulo número 1. Vaya rápido por ahí conmigo, porfa. Libro de Josué, capítulo número 1. Verso número 5. Dígame cuando lo tenga, por favor. Libro de Josué, capítulo número 1, verso número 5. Este es Dios hablándole a Josué y preparando al pueblo para el proceso de la conquista de la tierra prometida. Observe esta expresión bíblica. Le dice Dios a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Punto y coma. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Número 3. Toda promesa de Dios viene buscando ser un referente de fe para los que son llamados después de nosotros. Voy. Toda promesa de Dios viene a nuestra vida y no muere conmigo. Esa promesa de Dios viene para que le sirva a las generaciones después de mí como punto de referencia. El proceso de obediencia de Moisés hacia Dios fue un proceso turbulento, fue un proceso largo, pero fue un proceso glorioso. Y ahora se levanta una generación diferente y Dios usa la promesa que le hizo a Moisés como un punto de referencia. Y ahora le dice a Josué: como yo estuve con Moisés, yo voy a estar contigo. ¿Tú crees que Moisés vio cosas grandiosas? ¿Tú crees que yo hice cosas poderosas con Moisés? ¿Tú crees que yo cuidé a Moisés? ¿Tú crees que él era amigo mío? ¿Tú crees que él estaba conmigo en él? Pues como estuve con él, así voy a estar contigo. Señores, esas promesas de Dios vienen con la intención de nosotros compartir un legado de confianza con las generaciones que se levantan detrás de nosotros. Esto por lo que le hemos estado creyendo al Señor en esta iglesia desde hace 4 años. No tiene nada que ver conmigo. Tiene que ver con lo que yo creo que Dios quiere animar el corazón de las generaciones que vienen detrás de nosotros, que van a tener muchos más retos de fe que nosotros, que son mucho más racionales que nosotros, que van a tener muchos más conflictos con creerle a Dios que nosotros. Y la manera literal en la que comenzó esta iglesia, por medio de la fe que nosotros empleamos en Dios, lo único que está buscando Dios es dejar esa referencia para mi Adeli, para Nicolás, para Sabimar, para que haya un lugar a donde mirar. Y se pueda transmitir esa confiabilidad. Escuche, cuando Dios entrega una promesa, Dios da instrucciones precisas. Dios no está buscando que nosotros adivinemos lo que Él cree, lo que Él quiere, que nosotros descifremos el código de lo que Él quiere, que nosotros recibamos. Dios es claro cuando habla, y esa promesa tiene una dirección. Número, 4. Escuche. Con sus promesas, Dios, escuche esto por favor. Con sus promesas, Dios busca mostrarnos el camino por el que debemos andar.
El pueblo de Dios sabía que debían andar por el desierto porque tenían una promesa de una tierra. De hecho, la Biblia le llama la tierra que prometida. Esa tierra que Dios les prometió les definió a ellos la ruta por la que debían caminar. Son las promesas de Dios. Está pretendiendo mostrarnos el camino por el que debemos andar. Vaya a la Biblia conmigo. Libro de los Salmos. Capítulo número 32, verso número 8. Señoras y señores, el Espíritu Santo no solamente hace que los evangélicos se desmayen, el Espíritu Santo también le ilumina el entendimiento al ser humano, porque Dios está buscando que nuestra fe sea nuestro culto racional. Tiene todo que ver con lo que Dios está buscando, que nosotros entendamos acerca del propósito de Dios para nuestra vida. Libro de los Salmos, capítulo número 32, verso número 8. Mire lo que dice el salmista: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios está buscando que nosotros podamos caminar en los procesos y en los proyectos de la vida con entendimiento. Y eso ocurre cuando nosotros recibimos esa promesa que nos define cuál es la meta, hacia dónde vamos. Tan pronto Dios nos entrega esa promesa que nos da la meta hacia dónde vamos, lo que Dios pretende hacer con nuestra vida familiar, con nuestra vida ministerial, con nuestra vida personal. Eso define una meta a dónde llegar y comienza a trazar la ruta. ¿A qué lugar debo yo caminar para llegar a lo que Dios está hablando sobre mi vida? Dios está buscando que nosotros vivamos una vida de obediencia. Rápido, el libro de Proverbios, capítulo número 3. Quiero leer hasta el verso número 8. Proverbios capítulo 3, verso número 8. Dígame si están aquí. Si usted tiene Reina Valera 1960, tiene un título en negrillas ahí que dice exhortación a la obediencia. Mire lo que dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Este consejo del proverbista es precisamente la manera en la que esa promesa inmutable, incambiable, inamovible de Dios tiene la intención de generar en nosotros un sentido claro de dirección. Nosotros nos ponemos súper espirituales cuando se acaba el año, y eso está súper bien. Sería mejor que fuéramos espirituales todo el año, pero vamos a creer que Dios usa el final del año para motivar nuestra espiritualidad, ¿sí? Y en la mayoría de los casos estamos orando: Señor, ¿cuál es tu voluntad para el próximo año? ¿Qué tú quieres hacer para el próximo año? Señoras y señores, Dios tiene la intención de ir generando en nosotros un camino claro.
que va trabajando con la permanencia de quien yo soy y va convirtiéndome de manera estable en esa versión de mí que Dios quiere trabajar en mi vida. Cierro porque me queda poco tiempo. Vaya a Génesis capítulo número 12. Verso número 6. Al verso número 8. Mire lo que dice. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar del Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham. Voy a hacer un paréntesis ahí. Escúcheme, cuando Dios va entregándonos una promesa y esa promesa va dándole ruta y dirección a nuestra vida, en el intermedio Dios intercepta nuestra vida. A medida que Abraham va caminando, Dios se le va apareciendo para decirle: vas bien, ahora vas a ir aquí y ahora vas a ir allá. Entienda esto. Dios no solamente interviene en el principio y en el final. Dios a veces interviene en el mientras. Y el corazón de Abraham está siendo animado por medio de esta intervención divina, para que Abraham sepa que el lugar a donde está caminando, Dios lo ha estado dirigiendo. Voy a cerrar esta idea. Quiero que lea conmigo. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: tu descendencia daré esta tierra. Voy. Y Abraham edificó allí un altar. Literalmente, Abraham levantó un lugar de adoración en el mientras tanto de la ruta a la promesa. Míreme, yo sé que son muchas las aflicciones del justo, ¿sí? Que tenemos que lidiar con cosas súper complicadas dentro de la vida. Y que en ese proceso de esperar el cumplimiento de una palabra de Dios, a veces vivimos frustrados, nos cansamos de esperar, nos desanimamos. Pero la manera en la que Abraham comenzó a caminar a esa promesa llamó mi corazón la atención súper tremendamente esta madrugada. Porque Abraham decidió ir edificando un altar, tan así que en cada ciudad, a partir de ahí, a partir de este capítulo número 12, el verso número 6, en cada lugar donde Abraham iba y estaba por un tiempo, allí edificaba un altar al Señor. Yo sé que hay muchos de nosotros que nos encontramos en ese proceso de la espera, el cumplimiento de una promesa de Dios, pero mientras espera, levántale un altar a Dios. Mientras espera, vive en adoración a Dios. Mientras espera, confía que Dios ha sido fiel para cumplir y será fiel para cumplir cada palabra que ha prometido sobre tu vida. El tiempo no me da para desarrollar algunas otras cosas, pero necesito que entiendas esto. Este deseo de Dios por cumplir una palabra sobre la vida de Abraham fue tan intencional de parte de Dios, que Dios no solamente le entrega esa palabra, Dios renueva esa promesa en la vida de Abraham. Cuando Abraham va caminando en la vida y Abraham se le va olvidando la razón por la que empezó el viaje, Dios se le aparece en el capítulo número 15 y le dice: yo te dije que te iba a entregar una descendencia
descendencia. La Biblia dice que Abraham se había cansado de esperar, tan cansado de esperar que había decidido que le iba a entregar la herencia de todo lo que tenía a uno de sus sirvientes. Esa es la primera desesperación de Abraham. Después se desespera Sara y le entrega a una de sus esclavas. Alguien está aquí, porque hay veces que seguir la promesa toma tiempo y nos agotamos en el proceso. Pero en el capítulo número 15, cuando Abraham dice: bueno, ya yo me estoy poniendo viejo y yo no tengo descendencia, así que voy a agarrar a uno de mis esclavos que lleva muchos años conmigo y lo voy a poner por heredad. Dios le dice: puedes entregarle algo de la heredad, pero yo te dije que yo te iba a dar hijo y que tu descendencia iba a ser como la arena del mar. Y ahí Dios reanuda sus promesas otra vez y le dice a Abraham: no te olvides que yo te hice una promesa y cada palabra que yo he hablado sobre tu vida la voy a cumplir. Yo sé que hay algunos de ustedes que han llegado al final del año y están planificando porque creen que Dios se ha olvidado la promesa, y Dios me trajo esta mañana para decirte, como le dijo Dios a Abraham en el capítulo 15: no te olvides que yo te entregué una palabra, no te olvides que yo te entregué una promesa, y cada palabra y cada promesa que yo hago, yo la voy a cumplir. El apóstol Pablo le escribió a los Corintios y dijo que todas las promesas de Dios en Él son sí y amén. No sé cuáles son aquellas cosas dentro de tu vida por las que tú sientes que se ha tardado demasiado el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero Dios me trajo a recordarte que hay una palabra que atesora tu corazón. Quizá esa palabra tiene que ver con tu futuro, tiene que ver con tus hijos, tiene que ver con... Quizá esa palabra que tú atesoras en tu corazón tiene que ver con lo que Dios va a hacer con tu familia y con que tu familia va a conocer a Jesús. O esa palabra tiene que ver con algunas otras cosas que tienen que ver contigo y tu llamado de vida y esas cosas, y tú sientes que se está tardando demasiado y ya estás planificando sacando la palabra de Dios de la ecuación porque se ha tardado demasiado. Las palabras de Dios, las promesas de Dios son permanentes por causa de la autoridad de su palabra. Y en esta mañana el Espíritu Santo nos está llamando para nosotros retomar nuestra fe, reanudar nuestra confianza y continuar el camino. Mírame, yo me he cansado un montón de veces también. Y yo he escuchado un montón de veces a gente diciéndome: no te canses, dale para adelante. Yo te voy a decir: cánsate, pero sigue. Desanimamos todo. La espera desespera a todo el mundo. El ver las cosas que uno está soñando de Dios a veces toma más tiempo del que uno cree. Pero el ánimo que la palabra de Dios me trajo para compartir con usted esta mañana es diferente, porque hoy el Señor trajo a mi corazón esta palabra para decirle a alguien: está bien, yo sé que uno se cansa, pero no te puedes quedar a mitad del camino. Y hace algunas semanas cité una de las expresiones más maravillosas de David cuando dijo: yo sé que yo veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Es esa certeza de que así como Dios ha sido fiel para cumplir cada palabra que ha prometido, Dios será fiel. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, el equipo pastoral en el altar esta mañana. Si hay alguien esta mañana que me dice: pastor,